Usuarios de la Deep Web, ¿qué es lo peor que llegaron a encontrar? No fue inmediato. Estuve semanas navegando foros, mercados y archivos solo por morbo, hasta que un día terminé en un sitio de resoluciones finales. Era un lugar donde la gente publicaba videos de ejecuciones que no eran del tipo militar o político, sino completamente privadas. Algunas grabaciones eran grabadas en habitaciones vacías con cámaras fijas, sin ningún tipo de contexto. Una de ellas mostraba a una mujer sentada en una silla, llorando en silencio mientras una voz en off decía su nombre y edad. Luego todo se volvía frío, metódico. No era como una película gore, era clínico, casi sin emoción. La cámara no se movía. Nadie hablaba. Solo se veían acciones. Eso es lo que más me perturbó, la frialdad. Lo cerré, pero el rostro de esa mujer todavía lo tengo grabado. Cuando entré a la Deep Web por primera vez, pensé que iba a encontrar drogas, armas, cosas ilegales pero normales. Pero en un foro de contenido extremo, encontré un hilo donde hablaban sobre experimentos caseros en humanos. Pensé que era un roleo enfermizo, pero había fotos. Muchas. Algunas eran borrosas, otras demasiado nítidas. Lo peor fue una serie de imágenes que mostraban a una persona atada en una especie de sótano mientras alguien le inyectaba sustancias en el cráneo, directamente. Decían estar probando la estimulación de ciertas áreas del cerebro para provocar obediencia. En los comentarios hablaban como si se tratara de animales. Ni siquiera puedo describir con precisión lo que vi en las últimas imágenes. A veces sueño con esa cara. No sé si estaba viva o no. Una vez encontré un archivo comprimido en un foro cerrado, titulado simplemente Project Mirror. El archivo pesaba varios gigas y tardó horas en descargarse con Tor. Al abrirlo, era una colección de videos, documentos, y logs de conversaciones. Todo parecía formar parte de un proyecto de manipulación psicológica en niños, supuestamente financiado por terceros sin bandera. Había grabaciones con niños encerrados en habitaciones blancas siendo sometidos a estímulos visuales y auditivos extremos durante horas. Llantos, gritos, vómitos. Todo registrado con precisión médica. Algunos videos estaban tan mal que vomité viéndolos. Lo peor no era el acto, era la forma en que todo estaba documentado, como si fuera parte de una tesis doctoral. Fue la primera vez en mi vida que formateé un disco duro por puro miedo. Recuerdo perfectamente el sitio. Se llamaba algo como Afterplay y solo era accesible con invitación. Lo encontré por error siguiendo enlaces rotos desde otro foro. Era una especie de comunidad en la que compartían videos de lo que llamaban el final del juego. Me costó entender de qué se trataba. Hasta que vi uno de los archivos. Era una grabación de baja calidad, alguien filmando desde la parte trasera de un auto. Una chica estaba maniatada, gritando en el asiento delantero mientras alguien la ignoraba por completo. El auto se detuvo en medio de la nada, y lo que siguió fue simplemente brutal. Todos lo subían como si fuera arte. Lo que más me afectó fue que los comentarios lo celebraban. Analizaban la iluminación, la actuación, si es que era eso. Cerré el navegador y lloré. No exagero. No me enorgullece decir esto, pero estuve obsesionado por un tiempo con explorar lo más oscuro. En uno de esos viajes encontré un sitio que se hacía llamar El Archivo. No había imágenes de portada, solo una lista de nombres. Al hacer clic en uno, se abría una ficha con datos personales, fotos, rutinas diarias y predicciones de comportamiento. Todos los perfiles eran de personas desaparecidas o vulnerables. Algunos estaban marcados como ya no disponibles. Otros, como en evaluación. La comunidad debatía en los comentarios sobre qué hacer con ellos. Uno incluso votó por reconversión orgánica, lo que luego entendí significaba tráfico de órganos. Me sentí parte de algo enfermo con solo mirar. Cerré todo y estuve semanas con ansiedad, revisando si alguno de los nombres era de alguien que conocía. Una noche, completamente solo y aburrido, terminé en una sala de transmisiones en vivo. Había muchas desconectadas, pero una estaba activa. No decía nada, solo un símbolo extraño como título. Entré. Era una habitación blanca, con un solo foco en el techo y una persona de espaldas. Parecía un hombre, desnudo, completamente inmóvil. De repente, la cámara hizo un zoom, y una voz metálica, sintética, no humana, dijo: se inicia la prueba. Durante casi media hora, observé como un grupo de personas con máscaras entraban, cada uno portando un objeto diferente, un látigo, un taladro, una sierra. No terminé de ver todo. Cerré el portátil y me alejé como si estuviera en llamas. Nunca supe si era real, pero el hecho de que se sintiera tan auténtico me marcó profundamente. En mi primera y única incursión profunda, encontré un sitio que se hacía pasar por una red de ayuda humanitaria. Parecía legítimo.
Pero en uno de los subforos, había algo que no encajaba. Usuarios compartían fotos de personas necesitadas, principalmente niñas en zonas de guerra. Pero no estaban pidiendo donaciones. Estaban haciendo apuestas. Había tablas con nombres y números de identificación, y se apostaba por cuál de ellos no llegaría la próxima semana. Otros usuarios incluso ofrecían pagar para asegurarse de que perdieran la apuesta. No sé si era una broma cruel o algo real, pero la frialdad y precisión con que se hablaba de esas vidas humanas fue suficiente para cerrar todo y no volver más. Una vez entré a un sitio de coleccionistas. Al principio pensé que se trataba de arte raro, fetiches o incluso taxidermia. Pero a medida que leía, entendí que lo que coleccionaban eran grabaciones reales de muertes accidentales. No asesinatos. Solo tragedias. Había carpetas con nombres como ascensores, puentes, tren, lodo. Gente que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo peor no eran los videos en sí, era la forma en que los describían. Excelente toma, la expresión final es de colección, bonita composición. Era gente disfrutando del sufrimiento involuntario como si fueran piezas de cine. Me afectó más que cualquier cosa grotesca o sangrienta. Era el morbo más puro, sin propósito. Navegando sin rumbo, caí en un sitio que simulaba ser un videojuego interactivo. Pero no era un juego. Cada usuario podía pagar para tomar decisiones que influían en el destino de un sujeto. Había cámaras en vivo, y los usuarios votaban por opciones: alimentarlo, privarlo de sueño, electroshock, música a alto volumen. El jugador era una persona real. No sé si estaba drogada, obligada o actuando, pero lloraba, suplicaba, gritaba. Las personas votaban sin pestañear. Vamos por el shock, es divertido, decía uno. Cuando cerré la página, me quedé mirando la pantalla en negro como 20 minutos. Me sentí cómplice por solo haber entrado. Lo más perturbador que encontré fue un sitio de despedidas. Así lo llamaban. Era una comunidad donde las personas planeaban sus suicidios públicamente y permitían que otros participaran como testigos. Subían fotos, cartas, e incluso encuestas sobre qué método deberían usar. Algunos lo hacían por desesperación, pero otros parecían tratarlo como una obra de teatro. En uno de los casos más horribles, una chica de Europa del Este transmitió en vivo su proceso, con cientos de personas conectadas comentando como si fuera Twitch. Algunos rogaban que se detuviera. Otros le decían qué ángulo usar para mejor impacto. Me sentí tan impotente, tan asqueado, que cerré la laptop, la guardé en un closet y no volví a usarla por una semana. Estaba explorando un directorio de sitios extraños cuando encontré uno llamado DedoYouse. El diseño era simple, casi infantil, con colores pasteles y dibujos de muñecas. Me pareció raro, pero inofensivo. Al entrar, todo cambió. Era una galería organizada con nombres, edades y descripciones físicas de niñas, muchas de ellas con edades ridículamente bajas. Había un sistema de votación para elegir cuál era la más adorable, pero lo más inquietante era que algunas estaban marcadas como reservadas. Luego vi que ofrecían servicios virtuales y que se podía pagar por interacción. Algunas fotos eran reales, otras manipuladas. Pero el simple hecho de que existiera una comunidad así, tan estructurada, me hizo darme cuenta de que el mal no siempre se esconde con sangre o violencia directa. A veces se disfraza de inocencia. Una de las cosas más enfermizas que encontré fue un sitio donde usuarios compartían manuales de daño. No eran guías militares, eran instrucciones paso a paso para torturar sin matar. Había capítulos dedicados a técnicas para provocar dolor físico controlado, métodos para descomponer psicológicamente a una persona en semanas, y lo peor, testimonios de gente que había probado los métodos. Contaban cómo secuestraron a una persona, cuánto tiempo resistió, qué técnica les gustó más. Uno escribió sobre cómo rompió emocionalmente a su pareja, sin dejar marcas visibles, solo con manipulación psicológica. Fue como leer un grimorio del horror humano, hecho por y para sociópatas. Nunca me voy a olvidar del sitio que se hacía llamar Zoreality. Sí, iba por ese camino. Pero lo que realmente me destrozó fue que no se trataba solo de material grabado, se trataba de venta de animales para esos fines. Había fotos de perros, gatos, cabras, incluso animales exóticos, todos con descripciones, precios, y países de envío. Los usuarios comentaban cosas como: el último cachorro me duró 2 semanas, espero que este sea más resistente. Nunca había sentido tanto desprecio por la humanidad como ese día. Estuve a punto de vomitar. Y lo más desesperante es que parecía real. Vi a un usuario de Sudamérica diciendo que los criaba él mismo. Nunca más entré a nada remotamente parecido. Me metí a un archivo llamado Echolist sin saber qué era.
Pensé que sería algún dump de correos filtrados o algo así. Pero no. Era una base de datos con miles de grabaciones de cámaras hackeadas en casas, oficinas, baños, hoteles. Cada archivo tenía una fecha, una hora, y en algunos casos una pequeña descripción como discusión fuerte, actividad sospechosa o posible infidelidad. Abrí solo uno. Una pareja discutiendo, al parecer porque él descubrió que ella lo engañaba. La pelea subió de tono, y en cuestión de minutos todo se salió de control. Se escuchó un golpe seco y la mujer cayó al suelo. Él no reaccionó. La cámara siguió grabando por más de una hora mientras el tipo se paseaba en shock. No sé si la mató, si fue un accidente o qué. Cerré todo y tuve que hablar con un terapeuta semanas después. No pensé que un foro sobre simulación me afectaría tanto. Se trataba, supuestamente, de personas recreando crímenes famosos en videojuegos o entornos digitales. Pero se fue de las manos. Uno de los hilos más populares era una recreación exacta, con modelos 3D y todo, de una masacre escolar. Cada habitación, cada víctima, cada segundo del recorrido del asesino estaba perfectamente detallado. Los usuarios analizaban rutas alternativas, criticaban errores, y algunos incluso mejoraban el ataque. Si hubiera girado por este pasillo primero, habría triplicado el número de muertes, dijo uno. Me quedé mirando la pantalla sin saber si llorar o golpear algo. Lo cerré como si me acabara de quemar. Un amigo que se movía en entornos turbios me pasó una invitación para un sitio llamado Tercera Puerta. El sitio en sí no tenía nada visible, pero al aceptar las cookies, la página se transformaba. Era como un menú con 3 opciones: víctimas, productores, y clientes. Era claro que se trataba de algo grande. En la sección de productores, había un formulario para subir contenido que debía cumplir con requisitos de autenticidad y exclusividad. En clientes se veían logs de compras anteriores, con nombres de archivos como Rainy Window-Ten-Scream.mp4. No me atreví a abrir ninguno. Solo saber que existía esa red organizada como un negocio normal me dejó frío. Fue como ver el infierno disfrazado de oficina de Amazon. En una ocasión me encontré con un sitio que vendía experiencias personalizadas. Pensé que era tipo roleplay, algo extremo pero actuado. Me equivoqué. El cliente llenaba un formulario detallando una fantasía oscura, secuestro, tortura, hasta homicidio. Y el sitio se encargaba, supuestamente, de producir un video lo más realista posible. Leí testimonios de compradores satisfechos que aseguraban que no parecía actuado. Uno incluso decía, la chica gritaba como si realmente creyera que iba a morir. 10/10. Aún no sé si eran actores, deepfakes, o si realmente llevaban a cabo esos actos. Pero el solo hecho de que existiera demanda real para algo así me hizo sentir asco de la raza humana. Me encontré con una cadena de blogs personales escritos por alguien que se hacía llamar A. No tenía diseño, solo texto plano. Era como un diario de su vida. Al principio parecía una persona común con tendencias depresivas, pero en las entradas posteriores se empezaba a notar algo más siniestro. Hablaba de su vecina, una mujer mayor que según él lo vigilaba. Decía que la escuchaba hablarle por las paredes. Luego hablaba de cómo empezó a entrar a su casa de noche, de cómo la observaba dormir. Hasta que una entrada decía, hoy hice silencio eterno. Fue hermoso. Dormí abrazado a ella por horas. No se movió. A partir de ahí, las entradas se volvieron más caóticas, pero seguían apareciendo. Lo leí todo como hipnotizado. Todavía no sé si era una historia de ficción o una confesión real. Una vez me topé con un archivo de texto que decía solo para los que no tienen alma. Lo abrí por pura curiosidad. Era una lista de desafíos para cometer actos atroces en la vida real. Pero no era una simple lista, cada desafío tenía instrucciones detalladas, consecuencias esperadas, y formas de cubrir rastros. Algunos eran pruebas para ser aceptado en grupos cerrados. El peor de todos era uno que decía, envenena a alguien cercano sin matarlo, observa su deterioro día a día sin intervenir. Registra sus síntomas. En los comentarios había usuarios que aseguraban haberlo hecho con familiares. Nunca me sentí tan sucio por simplemente haber leído algo. Explorando un índice de sitios, entré por error en una página sin nombre, solo un símbolo como de espiral invertida. Al abrirla, la pantalla se puso negra, y luego empezó a cargarse una especie de video, sin controles ni botones para cerrar. Era un hombre atado en una silla en medio de un cuarto oscuro. Al principio parecía dormido, pero pronto se despertó y comenzó a gritar. No por dolor, sino por desesperación. Alguien fuera de cámara hablaba en un idioma que no reconocí, y cada vez que el sujeto respondía algo, recibía una descarga o un golpe. El video duró casi 2 horas. No pude cerrarlo, y ni siquiera podía apagar la laptop. Al final,
Todo se fue a negro y la página desapareció. Fue la primera y única vez que tiré un dispositivo a la basura. Lo más perturbador que vi fue en un sitio que se autodenominaba The Harvest, la cosecha. Era una especie de red clandestina donde supuestamente podías pagar para ver procedimientos médicos reales sin ningún tipo de ética. No hablo de cirugías estéticas ni nada clínico. Eran videos de amputaciones, extracción de órganos, e incluso lobotomías, todo en personas que según ellos, donaron su cuerpo de forma voluntaria. Pero lo que más me heló la sangre fue un video donde alguien les hablaba a los pacientes antes de empezar. Les preguntaba si estaban listos, y la mayoría no respondía. Estaban atados, sedados a medias o con los ojos abiertos pero la mirada perdida. El lenguaje corporal no parecía voluntario. Fue como ver una carnicería disfrazada de ciencia. Una vez, navegando entre foros ocultos, encontré un hilo llamado Las 5 que me arrepiento. Era de un usuario que confesaba haber sido parte de una red de trata. Lo más aterrador es que lo contaba como si hablara de viejas novias o amistades lejanas. Describía cómo se ganaba la confianza de mujeres jóvenes, cómo las preparaba y las entregaba. Pero el horror verdadero venía al final, cuando decía que algunas no servían y entonces las llevaban a lo que llamaban la última puerta. Allí, según sus palabras, se grababan videos para un círculo más exclusivo, donde las víctimas ya no eran necesarias vivas. Contaba cómo aún soñaba con una de ellas, una chica con un lunar en la mejilla que casi lo hace cambiar de vida. Cerré el hilo y me fui a caminar como 2 horas sin rumbo. Recuerdo una comunidad que encontré buscando material paranormal. Se hacía llamar The Garden. Pensé que era un foro de conspiraciones ocultos, pero cuando entré vi que se trataba de un grupo que compartía videos de rituales reales. Lo espeluznante era que todos eran rituales con víctimas humanas. Algunos eran antiguos, grabados en cintas digitalizadas, y otros eran más recientes, filmados con celulares o cámaras estáticas. Uno en particular me dejó traumatizado. Era una ceremonia en medio del bosque, con cánticos extraños, y una mujer completamente drogada o inconsciente siendo colocada sobre un altar improvisado. No hubo sangre en el video, pero el audio se distorsionó justo antes del final, como si supieran que lo que venía después no debía ser visto. La pasividad de los participantes fue lo más siniestro. Parecían estar en trance. Era real, y se sentía sucio. En una ocasión me topé con un sitio supuestamente artístico. Lo llamaban el Teatro Rojo. Era una página con acceso limitado donde artistas experimentales subían performances grabados. Pero esas presentaciones eran todo menos arte. Uno de los más votados consistía en un hombre encerrado en una habitación por 10 días, sin comida, con una cámara que lo grababa las 24 horas. El público podía enviar comandos como golpéate, grita por ayuda, rompe algo, y él obedecía, visiblemente al borde del colapso. En el día 7 se orinó encima y la gente aplaudía virtualmente con iconos. El día 10, simplemente se acostó en el suelo y no se volvió a mover. Nadie supo si murió o solo fingió, pero el espectáculo seguía colgado como si fuera una obra maestra. Lo que más dolía era ver cuántos lo llamaban el Hamlet moderno. Mi experiencia más escalofriante fue entrar a un sitio donde se analizaban asesinatos recientes. No era un foro de true crime cualquiera. Este lugar contenía fotos que claramente no eran públicas, informes forenses filtrados, y lo más enfermo, audios grabados por los propios asesinos. En uno de esos archivos, se escuchaba la voz de un hombre hablando tranquilamente, mientras la víctima lloraba al fondo. Él comentaba cosas como hoy fue mejor que ayer, lloró más, y me agradeció al final. Alguien en el hilo decía que era parte de una serie de grabaciones que nunca llegaron a la prensa. La calma en la voz del tipo, la normalidad con la que describía todo, me dejó completamente paralizado. Ya ni los screams me afectan, pero esa voz me persigue aún hoy. Una vez entré a un sitio que ofrecía vacantes. Me pareció raro porque era parte de una red más amplia, como una agencia de empleo en la Deep Web. Pero lo que ofrecían no eran trabajos normales. Había solicitudes para limpieza emocional, servicios sin huella, y uno que decía entrenador de obediencia. Las descripciones eran vagas pero sugerentes. Uno de los trabajos pedía viajar a Europa del Este, con disponibilidad para acompañamiento a largo plazo sin retorno garantizado. Las condiciones eran extrañas, sin familiares vivos, pasaporte vigente, nivel alto de tolerancia al dolor. Lo que más me perturbó fue que los comentarios en esos anuncios eran reales, personas desesperadas, diciendo que lo harían, que no tenían nada que perder. Era como ver cómo el sistema quiebra a la gente al punto de venderse a lo desconocido. Me crucé una vez con un archivo oculto en un servidor ruso que parecía abandonado. El archivo era un diario, con fechas de hace años. Era de alguien que decía haber sido parte de un experimento de aislamiento sensorial extremo.
Durante meses, lo encerraron en una habitación blanca, sin sonidos, sin olores, sin estímulos. Solo lo alimentaban a través de una ranura. En el diario relataba cómo comenzó a alucinar, a hablar con versiones de sí mismo, a odiar su propia voz. Luego escribió que sus uñas crecían torcidas, que sus pensamientos se duplicaban, que veía sombras dentro de sus párpados. La última entrada decía: hoy voy a morderme hasta desaparecer. Ya no soy solo yo aquí. Ese archivo me afectó como pocas cosas. No tenía fotos. No tenía evidencia. Pero fue lo más real que he leído en mi vida. Estuve en un foro donde se compartían juegos mentales supuestamente inofensivos. Pero uno de ellos era un reto llamado la habitación de los 7 días. Era un desafío que se llevaba a cabo en la vida real. Te encerrabas en una habitación sin nada más que una libreta, una vela y un espejo. Debías escribir todo lo que escucharas, vieras o sintieras, sin dormir más de 1 hora por día. Los que participaban subían fotos de sí mismos al final del reto. Algunos se veían demacrados, otros con heridas autoinfligidas. Uno subió una foto con el rostro completamente vendado, diciendo que se había arrancado los ojos al día 6 porque ellos lo miraban desde dentro. No sé si era real, pero el nivel de detalle, los registros, y la cantidad de participantes me hizo pensar que era algo más que un simple creepypasta. En una de mis incursiones más profundas, me topé con una base de datos llamada RAID. Supuestamente era un proyecto abandonado de vigilancia ciudadana, pero alguien lo filtró. Lo que encontré ahí fueron perfiles completos de personas comunes, direcciones, horarios de trabajo, relaciones familiares, grabaciones de cámaras públicas y privadas. Lo más oscuro eran las anotaciones al margen: potencial víctima fácil, rutinaria, sin red de apoyo, dormita en el tren 8:45. Al parecer se usaba para seleccionar blancos. No eran famosos ni políticos, solo gente corriente, como tú o yo. Cerré todo y apagué la computadora por días. Me obsesioné con la idea de que alguien podría tener mi nombre ahí también. Había un sitio que simulaba ser un curso online. Lo llamaban Anatomía Real para no médicos. Pero era otra cosa. Era una colección de videos donde personas sin formación realizaban procedimientos quirúrgicos en sujetos inmovilizados. Todo grabado con fines educativos. Los videos eran largos, sin cortes, y mostraban desde incisiones simples hasta remociones de extremidades. Lo más enfermo es que algunos instructores hablaban con tono relajado, como si fuera una clase en YouTube. Aquí tenemos al sujeto 19, voluntario por deuda. Vamos a iniciar con una extracción ocular en frío, sin anestesia, para demostrar el umbral natural de resistencia. A mitad del video el sujeto comienza a convulsionar, y el instructor simplemente dice: demasiada estimulación. Habrá que desecharlo. Lo cerré, pero la voz todavía la tengo grabada en la cabeza. Una noche de insomnio me metí en un sitio cuyo nombre estaba en cirílico. No entendía nada, pero logré activar una versión en inglés. Era una especie de club de rehabilitación para personas con impulsos violentos. Al principio pensé que era algún tipo de terapia grupal extraña. Hasta que leí los testimonios. La idea era que en lugar de reprimir los impulsos, los canalizaras dentro de parámetros seguros. Esos parámetros eran animales, personas con discapacidades mentales, indigentes. Algunos usuarios incluso presumían que sus víctimas no sabían que estaban siendo utilizadas. Uno detallaba cómo practicaba asfixia controlada con personas sin hogar que drogaba antes. Otro compartía su rutina de los viernes, una sesión con alguien que no sabrá contarla. Leí como 10 entradas antes de cerrarlo. No podía seguir. No eran psicópatas, eran funcionales, discretos, organizados. Lo más desconcertante que me topé fue una página que ofrecía algo llamado contenido de descompresión. Era un servicio que te enviaba grabaciones de personas llorando, suplicando, o en estados extremos de desesperación, con la excusa de que escuchar sufrimiento ajeno tenía efectos terapéuticos. Las categorías eran macabras: ruina financiera, traición, pérdida de hijo, psicosis no medicada. Había archivos de audio de hasta 1 hora. Abrí uno. Era una mujer gritando, entrecortada por sollozos, mientras repetía que su esposo había matado a su bebé. Decía que no podía seguir viviendo, que sentía al niño en sus brazos todavía. El audio terminaba con un grito agudo y luego silencio. Aparentemente eran grabaciones reales obtenidas de llamadas de emergencia o hackeos. Me quedé en silencio mirando la pantalla hasta que amaneció. Una vez encontré un foro que parecía de medicina alternativa, pero dentro tenía un apartado privado llamado Transición Orgánica. Lo que descubrí ahí fue horripilante. Era una red de gente que ayudaba a personas con tendencias suicidas a morir de forma útil, mediante la donación forzosa de sus cuerpos a compradores anónimos.
Los testimonios decían cosas como, no soy útil vivo, pero al menos puedo ayudar en la cosecha. Supuestamente, los convencían de que su muerte era un servicio para otros. Pero había registros que sugerían que muchos no aceptaban del todo, y simplemente eran eliminados y procesados. Uno de los miembros explicaba con orgullo cómo aprovechaba hasta los huesos. Decía que todo sirve, hasta el silencio final. Nunca voy a poder borrar de mi cabeza el contenido de un sitio llamado Las 4 Etapas. Era una supuesta documentación audiovisual del proceso de despersonalización de una persona, grabada a lo largo de meses. 4 fases: aceptación, quebranto, reprogramación y servidumbre. Los videos mostraban a una mujer siendo aislada, luego despojada de nombre, identidad, y finalmente convertida en una especie de sirviente autómata. No hablaba. Solo obedecía. Cada video era más escalofriante que el anterior. Uno de los peores momentos fue cuando le preguntaron su nombre y ella respondió, Función 2A. Alguien en el foro preguntó si estaba actuando. La respuesta del moderador fue, si lo estuviera, ya estaría libre. Pero sigue aquí. Una vez encontré una sala de transmisiones en vivo donde solo había una habitación vacía. Una luz débil, una silla en el centro, y una cuenta regresiva. Cuando llegó a 0, entró una mujer en bata blanca, y luego un hombre desnudo, encadenado. Ella lo examinó en silencio durante minutos. Luego sacó un bisturí y comenzó a hacer cortes precisos en su espalda. Él no gritaba, solo se estremecía. Después de cada corte, ella escribía algo en una libreta. El chat estaba lleno de comentarios como buena simetría, esos cortes son limpios, ya casi llega al umbral 3. Nadie hablaba de detenerlo. Nadie lo veía como una víctima. Me salí cuando ella comenzó a trabajar cerca de los ojos. En un foro sobre experimentación humana, encontré una carpeta titulada Serie N9. Era una colección de grabaciones supuestamente hechas en los años 90 por una empresa farmacéutica que probaba efectos de drogas psicotrópicas en reclusos. Cada video mostraba a una persona distinta encerrada en una habitación acolchada mientras un locutor narraba los cambios. Uno de los sujetos, identificado como N903, comenzó a hablar en idiomas que no reconocía. Luego se arrancó un pedazo de oreja y escribió con su sangre en la pared, ya no estoy solo. El video terminó sin explicaciones. Busqué más información en la web superficial y encontré una noticia de una prisión cerrada por violaciones de derechos humanos. Justo en la zona que mencionaban los archivos. Lo más jodido fue encontrar una red llamada Familias Alternativas. Se presentaban como una comunidad que promovía nuevas formas de crianza. Pero al entrar, te dabas cuenta de que estaban criando niños dentro de comunidades cerradas sin acceso al mundo exterior. Afirmaban que así evitaban la contaminación moral de la sociedad. Había videos donde niños de 5 o 6 años repetían frases como mi cuerpo no es mío, es del colectivo o si sangro, significa que estoy creciendo. Uno de los usuarios compartió el proceso de castigo a un niño que había intentado escapar, lo dejaban en una habitación completamente a oscuras durante días, con solo un cuenco de agua y sonidos grabados de gritos. Lo llamaban la cámara del retorno. Me dejó marcado. Me topé con un sitio que simulaba una red social. Parecía simple, como una mezcla entre Tumblr y un blog personal. Pero todo el contenido giraba en torno a la violencia doméstica. No en forma de denuncia, sino como una especie de culto. Las publicaciones más populares eran fotos de marcas, fracturas, videos de discusiones violentas. Los usuarios se animaban entre sí, como reaccionó hoy cuando la empujaste. Pruébalo con la correa esta vez. Había un canal donde los avances eran celebrados. Una entrada decía, día 45, ya no llora cuando la golpeo, solo se encoge. Lo estoy domesticando bien. Fue como leer un diario de entrenamiento de una mascota, pero con una pareja humana. Me quitó el sueño por días. Una vez encontré una especie de club de apuestas muy privado. Apostaban a eventos de la vida real, suicidios, desapariciones, tiroteos escolares. Había un ranking de usuarios con más aciertos. Uno decía que había predicho 3 muertes de celebridades en un mes. Otro apostaba en qué semana del año ocurriría el siguiente feminicidio en su ciudad. El lenguaje era frío, numérico, como si fueran acciones en la bolsa. Algunos decían tener contactos internos que ayudaban a manipular los resultados. Nunca supe si era una forma retorcida de juego o si realmente incentivaban los crímenes. Pero el simple hecho de que existiera esa estructura, con estadísticas y premios, fue suficiente para destruir mi fe en la humanidad. Lo peor que encontré fue una especie de diario escrito por un tipo que decía estar criando a un niño que había comprado por 12.000 euros. Lo llamaba Proyecto D. Lo criaba aislado, sin enseñarle lenguaje, sin estímulos externos.
y cada entrada relataba cómo iba desarrollando su comportamiento sin interacción humana. Decía cosas como día 1200, responde a sonidos agudos, pero no a su nombre. Perfecto. El tono era casi científico, pero el trasfondo era puro horror. Mostraba fotos del niño en distintas etapas, con mirada vacía, sin expresión. En una entrada hablaba de enseñarle el concepto de castigo con electricidad. Lo peor, el niño ya tenía casi 10 años. No sé si era real. Dios, espero que no lo fuera.